Summa la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Summa la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Francia y estos son los hechos. El caricaturista Renaud Lussier, mejor conocido como Luz, del semanario satírico francés Charlie Hebdo, blanco del sangriento atentado yihadista en enero pasado en París, anunció que no dibujará más al personaje de Mahoma. No volveré a dibujar más al personaje de Mahoma, ya no me interesa, estoy cansado. Y este es el debate. Esta decisión generó diferentes sentimientos. Por un lado, el de los que lo apoyan y creen que es una buena determinación debido a que el caricaturista ya expresó todo lo que pensaba del extremismo islámico. Y por el otro, el que lo cuestiona. Primero, por autocensurarse y segundo, por haber sido uno de los que produjera tantos sentimientos de odio con sus dibujos y luego, a su parecer, practicante se desentendiera de esta situación. Prácticamente se desentendiera de esta situación. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos de inmediato a formular la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que nos acompañen a responder esta noche. La pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo que el caricaturista Renaud Lussier, del semanario satírico francés Charlie Hebdo, deje de dibujar a Mahoma? La decisión del caricaturista fue tomada luego de que asegurara que está cansado de seguir jugando al gato y al ratón con el profeta Mahoma, que según el propio Lussier se ha convertido en un personaje que ya no le interesa, comparándolo con el propio expresidente francés Nicolas Sarkozy, a quien también un día decidió dejar de dibujar. El caricaturista de la revista satírica francesa Charlie Hebdo no volverá a dibujar a Mahoma. Renaud Lussier, mejor conocido como Luz, de 43 años, que está a cargo del semanario y es el autor de la célebre publicación especial tras el atentado terrorista, donde aparecía el profeta llorando con un cartel que decía "Yo soy Charlie" y debajo las palabras "Todo está perdonado", aseguró este jueves en una entrevista a un medio francés que no volverá a dibujar más a Mahoma, ya que no le interesa y está cansado. Luz, quien actualmente se desempeña como director del semanario francés y quien además fue el quien se salvó de morir porque el día del atentado se había quedado dormido, sostiene que el humor no es una ofensa y que es momento de dibujar sobre otros temas. Las declaraciones surgen a pocos días para que se cumplan 4 meses del ataque yihadista contra la redacción de la revista francesa, donde murieron 12 personas. Entre ellos, los 5 humoristas gráficos más emblemáticos de la revista satírica. Desde el 2006 se conocía que el semanario estaba fuertemente amenazado por extremistas musulmanes cuando este publicó dibujos satíricos sobre Mahoma. El ataque yihadista registrado el pasado 7 de enero en Francia contra la revista fue considerado el atentado más sangriento de los últimos 40 años y provocó una ola de indignación donde unas 500.000 personas salieron a las calles a defender la libertad de expresión. Y vamos de inmediato esta noche a debatir el tema y saludo en Miami a Eduardo Sanabria. Edo, caricaturista venezolano. En Nueva York nos acompaña Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute. Y desde el Centro Internacional de Noticias se encuentra junto a mí Philippe Boland, analista político, experto en relaciones internacionales, además columnista. A los tres, una buena noche, gracias por participar. Y la primera pregunta directa para los tres. ¿Estamos hablando de un caso quizás de autocensura o, por qué no, de miedo? Edo, su opinión, por favor. Buenas noches, Jesús. Gracias por el contacto. Bueno, yo creo que es un tema polémico porque independientemente de los temas, uno como humorista gráfico, hay temas que uno considera que son un ciclo ya pasado y que uno tiene que dejarlos o ir ilustrando otras cosas, tocando otros temas. El detalle es que, bueno, con esta situación tan lamentable, se puede prestar a ciertas interpretaciones. Uno no puede estar en el lugar del caricaturista, pero, ¿sabes? Hay temas en los cuales uno siente que ya es agua pasada, que vuelves a lo mismo, vuelves al mismo tema, no logras nada. Entonces, bueno, quieres probar con otro tipo de situaciones o con otros personajes. Yo no creo que sea autocensura porque de alguna manera ya se probó, si algo probaron los ilustradores y los humoristas gráficos de este semanario, es que no creían en la autocensura, ¿no? Para usted, Robert, también, buenas noches, bienvenido. ¿Es miedo, autocensura o no?
Buenas noches, Jesús, y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Bueno, yo creo que coincido con lo que dice el invitado, son ciclos, yo creo que esto lo hemos visto anteriormente, recordemos, por ejemplo, eh, para no desviarme un poco del tema, pero en la misma línea de la sátira, ¿no? Jon Stewart, quien convirtió su programa El Daily Show en Estados Unidos una institución que apuntaba precisamente a la problemática de la vida nacional y que hizo uso del humor y de la sátira y anunció hace poco el retiro de su programa diciendo que también estaba ya cansado, de que ya hizo lo que tenía que hacer, de que básicamente lo que había hecho en estos 14 años de vida pues ya lo había realizado y que ya no había más que hacer, sino que simplemente le iba a dejar el camino libre a otras personas. Y yo creo que esto también podría interpretarse de la misma forma con el caricaturista de Charlie Hebdo. Yo creo que él ha terminado un ciclo e igual van a continuar otras personas que quieran hacer el mismo trabajo. Y no es la primera vez que se hace una descripción del profeta Mahoma en un medio impreso. Recordemos, por ejemplo, el periódico danés Jyllands-Posten, quien también había hecho una caricatura de Mahoma y también creó una gran controversia al grado de que no hace mucho hubo un ataque contra uno de los miembros de este periódico en Copenhague. Entonces, siempre va a haber alguien que va a querer hacer ese trabajo, independientemente de si la persona quiere ya dejarlo de hacer. Siempre va a haber alguien que va a tomar ese lugar. Robert, y para Edo no hay ese miedo, no hay esa autocensura. Para usted, Philip, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comparto que puede ser un ciclo, pero también lo que está pasando es que el mundo ha cambiado totalmente. Desde el 11 de septiembre, con este 11 de enero, nos damos cuenta que son grupos aislados de gente perdidas. Entonces, ¿para qué poner aceite sobre gente que realmente no son creyentes? Vemos que son born again, gente que entra en la religión porque están decepcionados. Un poquito como en los años 70, la gente entraba en los movimientos izquierdistas, la Borda Bader, las Brigadas Rojas. En este momento hay tantas desigualdad y una cosa interesante que no me di cuenta, pero después con un análisis de unos demógrafos vieron que la gente que está manifestando en Francia después justamente los atentados todos de Je suis Charlie, la mayoría eran departamentos que no eran republicanos. Es decir, que fue interesante ver que justamente quién estaba en la calle, quién estaba manifestando. Vemos que era una Francia de multicolores, de multinacionalidad, pero en este momento hay una pérdida de unos jóvenes, lo vemos, van justamente a los grupos extremistas en Irak o en otras partes en este momento. Entonces, creo que para qué empezar a hablar que el problema no es tanto de religión. Lo vemos, dejó de caricaturar también a Sarkozy, entonces sobre movimientos políticos. Creo que están mirando otros enfoques en este momento Charlie Hebdo. Pero la sátira y el miedo no hay, no creo que sea miedo. Pero muchos hablan, y vuelvo a hacer la ronda con nuestros invitados esta noche y empiezo con usted, Philip, muchos hablan de que sería una victoria entonces para los terroristas, que venció precisamente o que vencieron al caricaturista. Como digo, el Islam no es terrorista. Es decir, que es por eso que ahora no quiere hacer una amalgama entre los dos. El Islam no es terrorista. El terrorismo en este momento son califatos, lo vemos, es decir, son grupos un poquito como franquicias, un poquito desorganizadas. Y esto es por eso que están mirando el nuevo enfoque, cómo justamente hacer una caricatura con lo que está pasando, tratar de entender esta juventud que está totalmente perdida. Vimos el discurso ayer del candidato republicano justamente en Estados Unidos que decía la inigualdad del mundo, 1% tiene más del 90% de las riquezas. Entonces creo que más bien es una reconciliación, ver cómo se puede hacer y dejar de estigmatizar justamente la religión tanto. Muy bien. Ahora, para ustedes, para Robert, para Edo, ¿no hay una victoria de los grupos que atacaron precisamente a Charlie Hebdo? Robert. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Yo realmente no creo que sea una victoria porque vuelvo y reincido en lo que yo mencioné anteriormente. Yo creo que va a haber alguien más que va a querer hacerlo de igual forma. Incluso después de que ocurrieron los atentados en las oficinas de Charlie Hebdo, la publicación sacó un tiraje que decía todo está perdonado, ¿no? Creo que sigue haciendo uso de esa sátira. Aún a pesar del dolor que ocasionó este atentado, yo creo que la derrota, si lo vemos por ese lado de la derrota, yo creo que hace poco, y no sé si esto lo mencionaron hace poco, es
en Estados Unidos se le quiere hacer una mención de honor a Charlie Hebdo, el premio PEN. Y muchos de los periodistas, los participantes de este premio, de este galardón, han decidido no asistir a la premiación de Charlie Hebdo. Yo creo que la derrota no viene precisamente si los terroristas han, vamos a decirlo, han intimidado a los caricaturistas, pero yo creo que no se puede autoderrotar. Yo creo que los periodistas deben de prestar apoyo a los caricaturistas en este caso, porque de lo contrario sí, se puede interpretar como una derrota, pero igual va a haber otra persona, va a haber otro caricaturista, va a haber otro humorista que va a hacer uso de esta situación y sacará el mejor provecho. Así que yo creo que la sátira continuará, pero en otro medio de comunicación. Edo, ¿usted está de acuerdo con lo que están planteando Philippe, con lo que tiene Robert también como pensamiento en el tema de si es una victoria para los que atacaron a los de Charlie Hebdo? Sí, yo estoy de acuerdo porque, fíjate, estos extremistas, si querían lograr un efecto, creo que lograron lo contrario, porque de alguna manera tú puedes estar de acuerdo o no con el tipo de humor que se hacía en el semanario Charlie Hebdo, pero la solución no era la muerte. Entonces ahí lograste el efecto totalmente contrario. Yo creo que ese tipo de humor tú tienes que rebatirlo con ideas y con un humor inclusive, hasta puede ser el mismo estilo, así no estés de acuerdo, pero no con la muerte. Entonces logras el efecto contrario. Ya ahí pienso yo en lo particular que no es una victoria para estos grupos extremistas. Y el tema de la autocensura o que de repente sea que el caricaturista lo hizo porque fue una autocensura, una derrota, yo creo que no. Es como lo dijimos al principio, bastante demostrado estuvo que el semanario era bien, inclusive hasta de alguna manera insultaba al parecer de muchos el estilo de humor que muchos no estaban de acuerdo con el tema de la religión y que era un tema delicado. Pero de alguna manera ese tema no era el motivo para matarlo. Y yo creo que ese mismo caricaturista se dio cuenta, digo yo, que ya ese ciclo se acabó con el tema de Mahoma y él en lo personal. Y él dice, bueno, yo tengo que buscar otros temas. Uno como ilustrador, como comunicador, siente que hay temas que ya de alguna manera lo supera y que no puede estar todo el día pegado todo el tiempo. Imagínate ese caricaturista se dedicara a dibujar todo el tiempo a Mahoma, ya es una cosa que creo que él en lo personal no le satisface. Entonces uno tiene que ir buscando otros temas. Yo no creo que sea una derrota para el humor, porque el humor siempre queda, a pesar de todos los extremismos y de los poderes que van en contra, el humor queda siempre, va a estar ahí, sea con este ilustrador o con otro. Creo que tiene algo que le da apuntar. más palo a Sarkozy que a Mahoma. Mahoma era una parte, creo que es el 5% de su trabajo. No, el trabajo está cambiando. En este momento Charlie Hebdo atacó no solamente, ataca todas las religiones. Es decir, que las atacas al Papa. Yo tengo un compañero en París, le quemaron su apartamento porque está al lado de un cine que está pasando una película y apoyado por Charlie Hebdo. Entonces, ellos no tienen miedo de las religiones, no es un miedo que tiene, pero creo que justamente lo que quieren decir es no atacar a Mahoma no es la solución en este momento. La solución es ver lo que está pasando. Como digo, esos terroristas tienen más pintas, que quieren parecer más a Che Guevara que a Mahoma. Vemos en las pausis que tiene con las armas, es decir, que es justamente son movimientos, franquicias de califatos que se están exponiendo en todo el mundo en este momento, se está internacionalizando. Vemos que justamente no es solamente Pero Francia. están ganando terreno, Philippe. Pero están ganando terreno, pero como digo, están siguiendo califatos, ya no están siguiendo, ¿cómo se llama?, una línea general de chiitas o de sunitas. Es decir, que es muy complicado. Vemos que son grupos narcotraficantes que están creciendo en este momento, donde los jóvenes buscando dónde caer, en este momento está cayendo justamente esos grupos. Como digo, en los años 70 entraron las Brigadas Rojas, entraron la Banda Bader en Alemania o en otros escenarios. Muy bien. Pero lo que está buscando Charlie en este momento es ver lo que está pasando, trata de enfocar justamente cuál es el problema y de atacar al profeta
eso molesta, sí, obviamente unos líderes religiosos, pero esos jóvenes no es esto que le está fomentando la violencia a otro. Cuando regresemos del corte, le voy a presentar precisamente un tema sobre lo que usted está explicando, una explicación o por lo menos una versión de la que quedó de ese tema del ataque para seguir, porque esa es una vertiente muy importante que hay que analizar. Lo que está sucediendo con estos grupos extremistas y lo que dice Philip, cómo se están expandiendo y de qué manera lo están haciendo. Ya vamos a regresar con eso, vamos a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Estamos preguntando esta noche si están de acuerdo que el caricaturista Luz del semanario satírico francés Charlie Hebdo deje de dibujar a Mahoma. Opiniones de inmediato. Sofía Peña, nada de eso. De alguna forma hay que enfrentar al terrorismo y la prensa es una. Lorena Castillo, la libre expresión no puede ser acabada por el terrorismo. El arte no se calla con balas. Viviana Cortés, no, eso es autocensurarse y dejar que el terrorismo se salga con la suya. Hacemos la pausa, la primera en el programa, regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. El líder del brazo yemení de Al-Qaeda se atribuyó el acto terrorista de Charlie Hebdo y recordemos lo que había dicho en ese momento. Dijo que fue una venganza. Veamos. En lo referente a la bendita batalla de París, nosotros en la organización de Qaidatul Jihad en la península arábiga tomamos responsabilidad por esta operación como venganza por el mensajero de Alá. Clarificamos a la comunidad de creyentes en el Islam que quien escogió el objetivo, estableció el plan, financió y asignó a sus autores fueron los líderes de esta organización. Lo hicimos conformes a las órdenes de Alá y apoyando a su mensajero, que la paz esté con él. Después de la orden de nuestro general, el generoso Sheikh Ayman bin Mohammed Adawahiri, que Alá lo preserve, y siguiendo la voluntad del Sheikh Usama bin Laden, que Alá se apiade de él. Robert Valencia, voy con usted para precisamente profundizar un poco lo que Philip planteaba antes de la pausa comercial. Esa proyección de estos grupos que, aunque Philip dice que son califatos, son pequeños, yo creo, y yo tengo una posición, y es que sí están tomando fuerza y sí se están expandiendo considerablemente. ¿Usted qué piensa, Robert? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque hay que analizar la situación en la que muchos de estos grupos de minorías viven en países como Francia o incluso en Estados Unidos, donde vemos, por ejemplo, digamos, el caso de marginalización. Lamentablemente existe grupos donde no encuentran esas oportunidades de trabajo, esa oportunidad de inclusión en sus lugares donde habitan. Lamentablemente ocurre eso. Yo creo que encuentran estos grupos terroristas un caldo de cultivo para digamos, encontrar esos grupos, estos individuos que se unan a estos grupos violentos como Al-Qaeda, porque no encuentran oportunidades ni en los países donde ellos viven como inmigrantes, ni en los países donde ellos habitan como cualquier residente, en Yemen, en Jordania. Bueno, estoy exagerando un poco, no sé si Jordania, pero en esos países del Medio Oriente donde no encuentran un lugar de oportunidades. Entonces, obviamente que esto lo aprovechan para expandir sus fines terroristas. Esa es mi opinión realmente. Philip, creo que tiene algo para apuntar. Sí, y además, no, en este momento la guerra es también mediática. Vemos que justamente Al-Qaeda logró ganarse el televisor con justamente todas las imágenes que vimos de World Trade Center. En este momento esos grupos ellos son actores. Sí, son actores, pero su medio es Internet. Y lo entendió Luz también al nivel de, bueno, en la parte de caricaturas que voy a hacer, pero está mirando qué trabajo puede hacer Internet, donde justamente encontramos todos esos grupos en lo que llamamos Deep Web o también utilizando las redes sociales. Entonces, en este momento hay un mensaje que se está difundiendo donde vemos que Charlie vio que perdió la batalla de un lado, está mirando cómo justamente podemos intervenir para recuperar esta juventud a través de estas redes sociales. Sí, no, el tema es que hacen parte de un show, sangriento. Pero este show es importante porque justamente en este momento en Francia está la polémica. Es por eso que Luz, su mensaje fue interesante. Nuestro primer ministro fue al Congreso de la República a defender una ley de chuzadas. Sí. Entonces, la idea en este momento tampoco no es la chuzadas que va a permitir. Y eso es ahora, eso pasó. Es ahora. Entonces, hay todo un debate que está mirando Luz en este momento. Es decir, bueno, listo la caricatura, pero ¿qué podemos hacer para justamente reconquistar esta juventud, dado que están perdidas? Si lo vemos en Estados Unidos o en otros países, cae en estas franquicias de Daesh, de Al-Qaeda, y es un complique. Muy bien, vamos a recordar lo que el 7 de enero, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue ese 7 de enero en Charlie Hebdo?
y lo que sucedió, siendo ellos víctimas de un terrible atentado donde murieron 12 personas, entre ellas 5 de los caricaturistas emblemáticos de este semanario satírico francés. Recordemos. Faltan pocos minutos para el mediodía en París, Francia. Transcurre una jornada normal en la redacción de Charlie Hebdo, cuando hombres encapuchados y armados con fusiles Kalashnikov y un lanzacohetes entran al edificio de la revista satírica con el grito "Vamos a vengar al profeta". En video quedó registrado el accionar de los terroristas, que según testigos perpetraron el ataque con consignas de reivindicación a Mahoma, fundador del Islam. Los hombres habrían disparado con fusiles automáticos al menos 30 veces en la sede del semanario. 2 vehículos esperaban a los criminales para ayudarlos a emprender la huida, pero antes de retirarse del lugar, los encapuchados arremetieron una vez más. Disparan contra el que al parecer es un oficial de la policía herido, que está en el suelo. Entre los disparos se oye a uno de los terroristas gritar la tradicional expresión árabe "Alá Akbar", Dios es más grande. Luego huyen en un automóvil negro. Poco después, las autoridades llegaron al lugar de los hechos para trasladar a los heridos a un centro médico y un intenso operativo de búsqueda con al menos 3.000 agentes inició. Se fueron, abandonaron su vehículo y tomaron otro. Como pueden imaginar, todos nuestros colegas lo están buscando, revisando todos los videos y las cámaras en París y esperamos encontrarlos rápidamente. El gobierno elevó el llamado Plan Vigipirat contra acciones terroristas a su máximo nivel, alerta de atentados, tras el ataque contra un medio de comunicación que no tiene precedentes en Francia. Esto sucedió en enero. Hoy, al día de hoy, estamos ya en mayo, 1 de mayo. ¿Cambió Charlie Hebdo? Necesariamente yo creo que la respuesta es sí, pero quiero matizar un poco en dónde están los cambios que ha sufrido Charlie Hebdo en estos meses posteriores a ese atentado. Voy con Edo primero. Mira, el detalle es que cuando tú haces humor, tú quieres llevar un mensaje y una idea a través de una situación. A nosotros nos pasa en Venezuela que estamos siempre acosados por el tema del poder y de hacer el humor, tratar de hacerlo con menos imágenes y más contundente. Yo creo que Charlie Hebdo puede estar en una etapa donde está repensando cómo mandar el mensaje y que sea igual de contundente, porque ya la manera como lo hicieron ya está demostrado de alguna manera que ellos pueden hacer eso, independientemente de las consecuencias. Pero tal vez sea el momento de hacer otro tipo de humor. O sea, cuando me refiero a otro tipo de humor es otro tipo de mensaje. No sé si más sutil o menos obvio, no lo sé, porque además nosotros en nuestro país, debido a la censura constante, tenemos que ser más delicados y no ser tan obvios, tan evidentes, porque lo evidente es enemigo del humor. Entonces yo creo que de alguna manera puede venir una etapa para ellos donde puedan igual confrontar, denunciar a todo ese extremismo, pero con otro estilo. Es probable que sea esa la razón y que el tema de no solo enfocarse en el tema religioso, sino en otros temas, porque eso forma parte del desarrollo de uno mismo como ser humano, como caricaturista, como comunicador. Eso es perfectamente válido y creo yo que no tiene que ver con un tema de autocensura. Ya, Robert, sobre los cambios, ¿cómo ha cambiado el semanario satírico francés? Yo creo que, acotando lo que mencioné en mi intervención anterior, creo que Charlie Hebdo entendió esa fina línea entre lo que podría llegar a ser la sátira, pero que podría incluso llegar a, vamos a decirlo, como un grupo marginado, como por lo regular lo es la comunidad musulmana en Francia, lo tomó como una ofensa. Y dentro de ese grupo existen facciones un poco más radicales que llevaron a ese tipo de acciones. Yo creo que al reconocer esa fina línea de la sátira con algo tan irreverente que puede llegar a ocasionar violencia, creo que eso fue lo que entendió Charlie Hebdo.
yo hago esa referencia que me hago la comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Hay un diario muy reconocido en Estados Unidos que se llama The Onion o La Cebolla en español. Hacen uso de la sátira y en forma de noticias. Y tocan temas muy, muy delicados en Estados Unidos, como por ejemplo los asuntos raciales. Yo no imaginaría, por ejemplo, The Onion, en este caso, dibujando al profeta Mahoma de una forma en la que lo haría Charlie Hebdo. Porque yo creo que, claro, estamos hablando, Europa, Estados Unidos son sociedades muy distintas, puesto que Estados Unidos es una sociedad un poco más conservadora en ese aspecto. Yo no me imaginaría, como lo digo, a ese diario dibujando al profeta Mahoma o haciendo alguna interpretación de religión, porque yo creo que entiende la problemática de la sociedad, aún sabiendo que puede hacer el uso de la sátira para apuntar a esos problemas. Yo creo que tal vez eso fue, obviamente pues no estoy en los zapatos del caricaturista de Charlie Hebdo, pero yo creo que tal vez entendió esa línea de pronto pasar a la ofensa, o de que de pronto un grupo tan marginado y tan convulsionado puede llegar a tomar estos temas tan a pecho, que pueda llegar a ocasionar un acto terrorista. No, esa sería mi opinión. Bueno, Charlie Hebdo es el periódico que no tiene ninguna publicidad y es la sátira extremo. Recordamos que en los años 80 presentó a Coluche, candidato a la presidencia de la República, sentado en un inodoro. Es decir, y que le iban a dar más o menos 10% de votos. Entonces ellos, es la sátira, el ataque al extremo siempre. Es decir, que eso es el mensaje. Estoy de acuerdo con justamente el caricaturista, que en este momento creo que está mirando justamente cómo llegar más a la gente, pero reinventarse. Sí, reinventarse. Hay que reinventar, porque este mensaje puede chocar, pero la comunidad musulmana vemos que no fue chocada. Justamente estaba manifestando en la calle cuando hubo esto, es decir, que aceptan las críticas. Es como la comunidad cristiana o católica que aceptan esas críticas. Entonces es necesario, es un contrapoder interesante que siempre ha habido en Francia. Entonces Francia es un país donde hay dos periódicos fuertes, que son los Canard Enchaîné, también, donde justamente aquí es un poquito como Wikileaks, sí, con caricaturas muy duras contra los políticos, y Charlie, que siempre estuvo de extremista. No, recordamos que Charlie Hebdo es toda nuestra infancia, porque es Pilot al inicio, después poquito a poquito es un periódico que va avanzado. Pilot, es decir, donde está Cabu y todos, eran donde salió Asterix, salió Lucky Luke, entonces esto no son cartoons. Todos tienen el mismo origen, prácticamente. Es nuestra adolescencia, sí, infancia, es decir que, y siempre la idea de la caricatura sabemos que tenía que ser extrema contra los políticos. Ellos, a pesar de tener ideas izquierdistas, atacan a la izquierda de manera tremenda, atacan a los comunistas, se burlan justamente del Che Guevara. Entonces, lo que vemos en este momento es que creo que sí, está mirando un humor un poquito más fino, no tanto para chocar, pero para que el mensaje realmente pase. Lo que usted me está diciendo me da pie para preguntarle también a Edo ese tema del éxito, y ese tema del éxito ligado a un dibujo, porque eso era la insignia. Ese Mahoma dibujado era la insignia de Charlie Hebdo, o por lo menos llegó al internacional, no en Francia, era internacional. En Francia era justamente últimamente Sarkozy. Sí, claro, pero mire que también él lo deja de dibujar. También dice no más Sarkozy. Así que internacionalmente era Mahoma. Uno asociaba a Charlie Hebdo con esas portadas de Mahoma. ¿Por qué un caricaturista, y ya quizás usted en las anteriores respuestas ha vislumbrado por lo menos por qué lo hace una persona en su profesión y dice no más? Quizás cansancio, quizás quiere reinventarse, como lo estamos hablando con Philippe. Pero si tiene éxito, si eso es lo que es el sello en este momento de Charlie Hebdo, ¿por qué decir no más? Mira, es que el éxito también depende cómo tú puedas medir el éxito, ¿no? Yo recuerdo, no sé, hace unos 4 años, ¿no? Muy bien, El Jueves, que es un semanario humorístico de España, también se caracteriza por un humor poco ácido. Había colocado en su portada a los príncipes de España teniendo relaciones sexuales, era muy evidente. Y era, bueno, para tocar un tema de un subsidio de los euros a las personas que tuvieran hijos. Eso generó un gran escándalo, bueno, hubo una orden de retirarlo el semanario y todo, y ellos de alguna manera hicieron como una disculpa, y recuerdo que la portada, después que hicieron al príncipe como una abeja y a la princesa como una flor. Entonces, yo creo que ese mensaje puede ser más contundente
que el mensaje tan evidente de las relaciones sexuales, independientemente que uno esté de acuerdo o no con el tipo de humor, pero a veces cuando tú eres muy obvio y trabajas el humor tal vez desde las vísceras, que es perfectamente válido, pero eso va a tener una consecuencia. Y aparte de la consecuencia lamentable de las muertes, también el mensaje no llega muy claro. Yo creo que a veces el tema del autoritarismo creo que lo obliga a uno, la presión obliga a uno a no ser tan evidente. Entonces yo creo que ellos pueden lograr un mensaje mucho más contundente, pero con un humor que no sea tan evidente, o sea, que de alguna manera no lo dejen, porque de alguna manera es su sello de fábrica, pero creo que de repente a ese tipo de juventud que no está tan de acuerdo con los extremismos, creo que hay una manera más fácil de llegarle que no sea tan fuerte, ¿no? Edo, sáqueme de una duda antes de ir con Robert y Philip. ¿Usted en algún momento de su carrera profesional ha dicho no más algún dibujo que lo haya caracterizado y le haya dado relevancia? Perdón, a Mahoma, ¿dices tú? No. En su carrera profesional, en su trayectoria como dibujante, como caricaturista, ¿usted ha dicho no más algún dibujo particular que lo haya caracterizado a lo largo de su vida profesional? ¿Usted ha tenido esa decisión, ha tomado esa decisión de algún dibujo que ya no vaya a hacer más? Sí, por supuesto. Yo dibujaba mucho al presidente Chávez. Y de alguna manera llegó un momento donde dije que no tenía que dibujarlo tanto, y no por un tema de autocensura, sino que yo sentía que ya el personaje estaba de más y que la persona, el lector, uno a veces subestima al lector y uno cree que tiene que darle todos los elementos para que él entienda el mensaje que uno va a dar. Y me resultó bastante porque entonces dejaba de dibujar a Chávez y hacía el mensaje y ya la gente sabía que yo estaba hablando de Chávez sin dibujarlo. Entonces ahí uno entiende, más que por autocensura, es por limpiar el mensaje. Y te puedo decir que el mensaje llega más contundente en otros aspectos. Uno decía, bueno, sí, hace falta dibujarlo porque por razones obvias tiene que estar aquí, por un tema de presencia, pero de alguna manera llegó un momento donde yo dije, no, ya no hace falta dibujarlo tanto. Igual me está pasando con el presidente actual Maduro. O sea que no es un tema de autocensura, es un tema de pulir el mensaje, de no ser tan obvio para que el mensaje llegue mejor. Depurar el mensaje. Entonces, vamos a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Estamos preguntando si están de acuerdo que el caricaturista Luz del semanario satírico francés Charlie Hebdo deje de dibujar a Mahoma. Daniel Rojas dice lo siguiente: sí, ya que se irrespeta las creencias religiosas que otros tienen. Amparito dice lo siguiente: debe existir libertad de expresión. Además, si yo fuera caricaturista lo haría con mayor frecuencia. Es un sentimiento. Angélica, no estoy de acuerdo. Después de una masacre no les podemos dar gusto. Es un medio de libre expresión. Pausa, la segunda del programa. Regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. En febrero de este año, pasando un mes apenas después del atentado, el exdirector de Charlie Hebdo aseguró que para realizar su trabajo, luego precisamente de ese hecho, se necesita lucidez. Escuchemos. Para el futuro, no sé si hay que ser pesimista, pero hay que ser lúcido. Es posible que existan otros eventos como este. Claramente es un Charlie que está entre dos partes, entre la lucidez y la gravedad. La lucidez, Robert, para mezclarla un poco con el tema del éxito que veníamos hablando con Edo antes del corte comercial, la lucidez de la que hablaba en ese momento el exdirector de Charlie Hebdo. Lo escucho, Robert. Sí, yo creo que muchos de los humoristas quieren dejar ese trabajo en una alta nota. Vuelvo y me remito a Jon Stewart. Bueno, yo no soy, como saben, yo no soy caricaturista, soy periodista, pero yo lo veo en el contexto de la sátira, del periodismo como sátira. Y vemos el caso de Jon Stewart, un comediante muy reconocido en Estados Unidos, que estuvo en la cúspide de su carrera, y que simplemente dijo, ya no más, en agosto me retiro. Lo mismo ocurrió con Stephen Colbert, dijo, hasta aquí llegamos, y simplemente son distintos estilos de sátira, y decidieron dejar sus puestos en un lugar bastante alto. Y yo creo que esto da pie para que otras personas continúen esa labor. Yo creo que está más que claro que un caricaturista no debe de cargar con toda la sátira
y con todas las cosas que tiene que decir. Yo creo que precisamente como parte de la libertad de expresión es para que se abra y que vengan otras personas a opinar lo que quieran opinar. Y un ejemplo claro, por ejemplo, en Estados Unidos es John Oliver. Es un comediante que también ha hecho uso de la sátira, pero de una forma distinta, en un formato distinto de media hora, sin comerciales, que habla de un tema en particular. Entonces yo creo que lo que se está haciendo es simplemente eso. Yo creo que son pioneros, son personas que están abriendo un sendero, un camino para que otras personas se inspiren y continúen este tema tan interesante como es el periodismo, como es las caricaturas y todos estos medios visuales como sátira, como humor, que incluso en muchos casos hacen hasta un mejor trabajo que muchos medios de comunicación serios, como CNN, en fin, que han sido muy criticados, por lo menos en Estados Unidos. Claro que sí, Robert. Philippe, el tema del éxito, el tema que hablábamos con Eduardo antes de la pausa comercial, él lo explicaba muy bien. Yo creo que está muy claro que es un tema también de reinventarse, como lo dijimos los dos. Más allá, él habla de una palabra que es depurar quizás, para poder tener algo más fino, ¿sí? Pero... No, y el problema en este momento... Regresamos. Sí. No son las religiones, son gente que son desequilibrados mentales. Hay un desequilibrio mental de mucha parte de la población. Sí, Hay unos que sí. entiendo, porque justamente con la presión de lo que está pasando, se encontrarse sin empleo, tener un estado que ya no está. Entonces, pero tienen que reinventarse justamente para llegar a un público, porque no es un periódico de sátira, es un periódico de reflexión. Es decir, que uno lee Charlie Hebdo, ve el dibujo, la arquitectura, empieza a entrar al interior, se da cuenta que justamente es un periódico real, donde justamente quieren cambiar las mentalidades de la gente. Ellos son laicos al extremo, de tendencia social puro, y quieren hacer pasar un mensaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer pasar ese mensaje? Creo que también están por reinventarse a través de la red social. Lo vimos con las manifestaciones Je suis Charlie. En todas partes salió la apps podemos ver dónde está la gente de Je suis Charlie. Encontramos miles en diferentes ciudades de América Latina. La gente ya está siguiendo este corriente. Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar? Y estoy de acuerdo justamente con Eduardo, que decía que cómo podemos hacer llegar este mensaje a esta población de manera más fina. Es que usted me pone yo lo iba a tocar más adelante ya para cerrar el programa, pero yo quiero pedirles el favor a ustedes, a Robert, a Eduardo, a usted, Philippe, que hagamos esa comparación. Y ojo, me voy a permitir una licencia y es hacer esa comparación y el objetivo es el mensaje. ¿Entre qué quiero comparar? Entre el mensaje que le está transmitiendo los de ISIS a los jóvenes. A través de la red social, a través de Internet. Exactamente. Y el mensaje que puede quedar en este momento con lo que está haciendo Charlie Hebdo. Aquí está una guerra de medios de comunicación. Entonces, permítame la comparación y quiero conocer las opiniones de ustedes, de Philippe, de Robert y Eduardo al final. Adelante, Philippe, por favor. Bueno, en este momento Charlie Hebdo se da cuenta que para tocar la parte de la juventud a través de las caricaturas o a través de las opiniones en perico no está funcionando tanto. Es decir, que obviamente permite que la gente se desplaza, vaya a la calle a manifestar, pero desde ahí, ¿cómo tocamos esta juventud? Saben que ellos están dispersos, vemos las producciones que está haciendo ISIS a través de la red social, son producción de Hollywood, es decir, parece una película lanzando... Sangrienta, ¿no? No, sangrienta, pero con efectos especiales, parece los últimos Star Wars. Es decir, que están haciendo películas de reclutamiento. Y usted vea en YouTube cuánta gente reproduce eso y son lo millones. Lo vemos en YouTube, pero a través justamente, como el mismo nombre que el periódico en Estados Unidos que se llama Onion, a través de un software que se llama Tor, que es Onion, podemos entrar en lo que llamamos la web profunda y empezar a ver justamente cómo ellos están haciendo propaganda, proselitismo para reclutar gente allá. Y aquí, digo, son realmente películas. Entonces, hay un mensaje donde hay una parte de la población que están totalmente con desequilibrios, otra parte que están, como digo, quieren entrar para luchar contra este mundo, entonces ve que hay una puerta abierta por ahí y Charlie se da cuenta que no, es decir, que la caricatura no es suficiente en este momento, porque no hay que olvidar que el redactor ahora es redactor en jefe, entonces está mirando un poquito cómo reposicionar este periódico. Robert, lo escucho sobre el tema. Sí, yo creo que Charlie Hebdo, siendo un medio de comunicación de humor, cumplió la función que cumple cualquier medio de comunicación, que es la de apuntar a un problema social. Y yo creo que eso se trata precisamente esto. Yo creo que incluso líderes mundiales como el presidente Barack Obama mencionaron no hace mucho esa problemática de ver cómo estos jóvenes
quieren figurar, ¿no? Yo creo que también lo que dice el invitado es muy cierto. Vemos plataformas como YouTube, como Twitter, herramientas que le permiten a las personas ser famosas, a las personas que buscan esa fama de figurar en el mundo, y qué mejor que atacando a una entidad grande, ¿no? A un país relevante, entre comillas, como por ejemplo Francia. Vemos el caso de Charlie Hebdo, que conmocionó a un país como Francia, que llevó a un movimiento mundial y que más conocido como el Je suis Charlie, ¿no? Yo soy Charlie. Entonces, es ese tipo de fama y de reconocimiento que buscan los jóvenes, y no en vano ISIS hace uso de redes sociales para atraer a esta juventud. Incluso están pretendiendo hacer un canal de noticias 24 horas para atraer este tipo de atención. Hacen uso de medios audiovisuales para atraer a personas incautas realmente. Pero creo que Charlie Hebdo cumple la función de que con la caricatura mostró una problemática social donde también los gobiernos deben de estar involucrados, de cómo crear inclusión social, de cómo darles un lugar a estos jóvenes para que no se enfilen en grupos terroristas que ocasionen el daño que ocasionaron, por ejemplo, en enero, y que han ocasionado en Copenhague y en otros lugares. Adelante, Felipe, porque tengo a Eduardo pendiente. Una cosa que los gobiernos en este momento, la juventud se está alejando más. Vemos nuestro presidente de la República ayer en televisión súper feliz de anunciar que ahora el país va mejor porque acabamos de vender 26 o 28 Mirage a Qatar. Y ahora que Arabia Saudita, entonces la salida de la crisis va a ser a través de la venta de armas. Entonces, ¿qué imagen estamos dando? El mensaje a la juventud. Exactamente. Eduardo, sobre el tema de lo que transmite ISIS, con esos videos en YouTube, ya lo comentábamos con Robert y con Philippe, lo que transmite Charlie Hebdo en este momento, ese cambio, ¿qué opinión le merece? Sí, es que la manera de contrarrestar esos mensajes tan terribles, yo creo que no puede ser de la misma manera, porque de alguna forma no va a llegar el mensaje. No conozco muy bien el tipo de sociedad completa francesa, pero en el caso de nosotros, yo creo que tú puedes, si haces el estilo de humor de una manera contraria, creo que el mensaje puede llegar más, puede ser más contundente. Además, Charlie Hebdo, tengo entendido que es nada más un medio impreso. Entonces, tal vez este sea el momento para adentrarse más al nuevo medio que son las redes sociales. En nuestro caso personal, a nosotros nos ha ido muy bien con las redes sociales porque el mensaje llega muchísimo más que a los lectores de los periódicos, del papel impreso como tal. Entonces, de alguna manera, ese tema hay que contrarrestarlo, pero del otro lado de la acera, y tal vez el mensaje puede ser más contundente. El tiempo lo dirá, pero uno a veces no es tan conveniente hacer humor desde las vísceras, porque puedes lograr algo totalmente distinto. Entonces, hay que tener cuidado, pero nunca autocensurarse. Y yo soy uno de los particularmente que no creo en la autocensura, pero sí creo en la reinvención. Revisando un poco, y le voy a pedir por favor a la producción, y quiero mostrarle a los televidentes, esa portada, la primera portada después de la masacre, esa que tienen ahí en su pantalla, ustedes alcanzan a ver con el fondo verde, y dice, yo soy Charlie, y abajo toda la frase dice, todo está perdonado. Esa portada quizás que le dio la vuelta al mundo y se vendieron más de 8 millones de ejemplares. ¿Esa portada no decía ya en ese momento que la línea iba a cambiar al decir todo está perdonado, Philippe? Diseñado por Luz, justamente. Exactamente, y, además que es el mismo. Bueno, nos dice que es un falus, entonces hay que... ¿Ah, sí? Sí, bueno, aquí sí, lo que quería mostrar es justamente no hacer el magma entre Mahoma, entre las religiones y lo que está pasando con esos grupos, como digo, franquicias. De ahí no... Bueno, yo compré esta revista para ver un poquito. Es decir, que lo que vemos es que aquí en el interior justamente volvían a hablar de política, volvían a hablar de Sarkozy. Entonces, pero la portada es la parte internacional, la parte que mostramos, la parte que la gente está ocupando. Y cuando tú dices todo está perdonado, es un mensaje de paz, es un mensaje pacífico y quizás dibujada por el mismo Luz, pero tú no podías intuir que había un cambio ahí. Hay una cosa interesante, porque por Charlie Hebdo me interesa no tanto como revista tal cual, es el grupo que está interior. Este grupo está trabajando en diferentes medios de comunicación. Está trabajando en el canal Enchaîné. Entonces, la filosofía que se está dando en Charlie Hebdo la están justamente repartiendo en otros ambientes.
Obviamente aquí quería mostrar que justamente desde la religión perdonaban, iban a manifestar en contra de esos movimientos. Pero sí, el mensaje puede tener diferentes... Exacto. Sí. Muy brevemente, Robert y Eduardo, antes de ir a la pausa, para ustedes ese mensaje, si hacemos y si hilamos fino, como decimos en algunas partes de nuestras regiones, si hilamos finos, ahí ya nos estaba mostrando la línea que iban a tomar de ahí en adelante, que era todo está perdonado, vamos a bajarle un poco a la temperatura. De bajar no. ¿No le bajaron? No le van a bajar. Robert, su opinión. Yo creo que el invitado en Miami lo puso de una forma perfecta. Él menciona que los caricaturistas no deben de dibujar desde las entrañas, y esto es un ejemplo claro. Yo creo que la reacción natural de cualquier ser humano al ver que sus compañeros han sido asesinados de una forma fría y salvaje, por decirlo así, pues obviamente que la respuesta sería seguir contra la corriente, es decir, de seguir publicando algo más fuerte todavía, porque el asesinato se cometió en nombre de la misma caricatura o del profeta a los que ellos le rinden culto. Y lo que hizo Charlie fue es formar ese contramensaje, es decir, simplemente todo está perdonado, estamos todos en paz. Fue lo contrario, yo creo que eso fue lo que se vio, es decir, lo que digo, creo que la reacción natural sería publicar algo aún más fuerte de lo que se publicó anteriormente o sea, eso creo que el invitado lo puso de una forma perfecta, y yo creo que eso fue precisamente lo que hizo Charlie Hebdo. Tengo que hacer la pausa comercial porque ya estoy llegando al final del programa. Revisamos de inmediato opiniones en rápido de los televidentes. La pregunta esta noche es, ¿están de acuerdo con el caricaturista Luz del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que dejó de dibujar a Mahoma? Claudia Benavides, dejar de dibujar es aceptar que el terrorismo logra su objetivo de callar las voces críticas y la libertad de expresión. Verónica Martínez dice, ¿cuál es el sentido de satirizar una figura sagrada para otros? Puedes no compartir la fe, pero ¿por qué ofender? Diaz dice, esa precisamente la libertad de expresión, la elección de decir no a algo. Hacemos la pausa y regresamos con las conclusiones. Ya regresamos con Sumna la Noticia. Continuamos con Sumna la Noticia. Los últimos 3 minutos del programa, 1 minuto para cada uno de los invitados, por favor, porque se nos terminó ya el programa. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes creen que terminará cerrando Charlie Hebdo, que terminará siendo un periódico y tenerlo como un punto de referencia en la historia? ¿Terminará cerrando Charlie Hebdo, Edo? No, yo no creo. Y además te toco el punto de esa portada que hablabas, me pareció contundente, porque el mensaje más allá era separar el profeta de alguna manera de los que lo siguen, que a veces muchos de los seguidores de cierta religión son de alguna manera más intensos que el mismo Dios al cual adoran. Entonces creo que Charlie Hebdo dio en el clavo, dio en el punto, porque ahí decía, bueno, yo el profeta los perdono. Entonces creo que el mensaje fue contundente, y además dudo mucho que ese semanario vaya a desaparecer, porque se puede reinventar, puede seguir con el mismo estilo humor, como lo hablamos. El humor nunca muere. Pueden pasar todos los poderes, todas las religiones, todo lo que sea, pero el humor nunca va a morir, así sea en impreso o en redes sociales. Muy bien. Robert, finalmente. Yo tampoco creo que se acabe. Yo creo que igual Charlie Hebdo tiene un montón de temas por discutir. Europa no solamente es tema de religión, yo creo que tema económico, lo que ocurre con el euro, la posición de Alemania como el país que maneja los hilos de la eurozona, etcétera, etcétera. Creo que tiene suficiente material para continuar a hacer lo que sabe hacer. El último minuto del programa para usted, Felipe. No, para mí Charlie Hebdo estaba muerto, lo volvió a renacer lástimamente este atentado, dado que es una evolución. Pilot pasó de Harakiri pasó a Charlie Hebdo, y en este momento tenía que reinventarse y tener otro nombre, pero con el mismo equipo, pero integrando nuevas personas. ¿Pero va a terminar entonces cerrando? Pero el combo no, es decir que sí, bueno, lógicamente habría terminado,
pero como pasó los atentados, entonces le dio cogió fuerza. Pero tiene que reinventarse. Charlie Hebdo tal como es decir que Harakiri correspondía a una época, Charlie Hebdo correspondió a una época, ahora para la época actual tiene que haber una nueva cosa. Muy bien. Pero el equipo seguirá. Muy bien, yo le quiero agradecer a Eduardo Sanabria, Edo, caricaturista venezolano, y también a Robert Valencia, periodista también, analista del World Policy Institute, y a Felipe Bolán, analista político, experto en relaciones internacionales. A los tres, una buena noche. Gracias por habernos acompañado aquí en Suma la Noticia. A los televidentes, nos vemos la próxima semana con más temas de debate. Gracias por su compañía.